Dios le bendiga y bienvenido a este su canal Joven de Cristo Blog, donde hoy traemos un poderoso contenido que yo sé que va a ser de bastante bendición y edificación. Vamos a estar hablando con el tema cómo buscar a Dios de una manera correcta. Y vamos a estar contando, los hermanos van a estar contando parte de su experiencia en lo que ha sido su caminar en el Señor, esas experiencias que lo acercaron más al Señor, esas cosas que tuvieron que hacer para buscar más de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Que le habla a su hermano Anderson Bautista y hoy me siento más que privilegiado con los invitados que hoy nos van a acompañar y van a estar compartiendo con cada uno de ustedes y con nosotros esas experiencias que yo sé que bendicen, edifican, pero que sobre todo aumentan cada una de nuestra fe. Así que sin mucho preámbulo, yo quiero que ellos se presenten. Dios le bendiga de una manera especial, mis hermanos. Quien les habla es su hermano Angel Hiraldo. Dios les bendiga. Le habla su hermano y amigo Aarón Polanco de este lado. Es un placer estar aquí para estar compartiendo en el Señor. Dios le bendiga de una manera especial. Que le habla su hermano Jairo Stalin Fabián. En esta hora vamos a estar compartiendo lo que es la palabra del Señor. Amén. Dios te bendiga, mi hermano Jairo Fabián. Amén. Yo quiero que tú nos hables un poco acerca de cómo nosotros como creyentes, como cristianos, podemos buscar a Dios de manera efectivamente. Bueno, la Biblia da ciertos requisitos para una persona o un creyente acercarse y buscar al Señor. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 6, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que esté cercano. O sea, la disposición es lo primordial para una persona buscar a Dios. Si tú no tienes la disposición de buscarle, tú no te vas a acercar a Él. Por eso hay personas que quieren acercarse a Dios o quieren buscar a Dios y no hallan el motivo de cómo buscarle ni de cómo acercarle. No tienen pasión por la presencia de Dios. En primer lugar, debe de haber ese amor, ese fervor a acercarse al Señor para obtener un gran resultado. Los principales métodos y de los más básicos, de los cuales verdaderamente un hombre y una mujer de Dios debe de valerse para poder encontrar la presencia de Dios, es la oración y el ayuno. Hacemos mucho énfasis en este tipo de cosas porque son realmente los dos conductos o los dos canales que más rápido te conectan con Dios. Hay diferentes métodos de buscar a Dios. Por ejemplo, Daniel 9, dice el profeta, y busqué al Señor en ayuno, cilicio y oración. Wow. Fueron los medios que el profeta usó para acercarse a Dios, para tener una visitación de Dios y obtener revelaciones sobrenaturales mientras él estaba cautivo en la tierra de Babilonia. Háblame de algunos de esos métodos que la Biblia también nos enseña y también de los métodos que tú personalmente has utilizado para buscar a Dios y para poder ver de la mano de Dios obrar a tu favor. Bueno, por ejemplo, el cilicio. Algunos de ellos, he experimentado el cilicio, que es irse, ¿verdad?, acostado ante la presencia de Dios y tener un programa de intercesión, de velar en oración, de clamar. Y en esos momentos he podido ver mediante visiones cómo el Señor me ha traído lo que es un recipiente. Y ese recipiente con un contenido líquido y lo he podido consumir mediante dicha visión y me siento fortalecido. Y aun cuando amanezco, siento nuevas fuerzas espirituales para continuar. Y algunos se preguntarían, ¿cómo así? Eso lo podemos ver con el profeta Elías, cuando él estaba debajo del enebro. Dice que vino un ángel y le trajo una porción alimenticia y le dijo, come y bebe porque el largo camino te resta. Y mediante esa visión, mediante ese cilicio, ese propósito, he tenido la visitación de Dios alimentándome, nutriéndome espiritualmente para seguir caminando la trayectoria ministerial. Mira, nosotros siempre somos dados a orar, pero a veces no sabemos la consecuencia que puede provocar una oración. Yo recuerdo que cuando yo era nuevo creyente, lo primero que yo hice fue que comencé a orarle al Señor para que se me revelase. Cuando comienzo a orarle a Dios para que se me revele, recuerdo que tuve una experiencia muy poderosa. Siendo tan solo nuevo creyente, vi un tubo de luz que descendió literalmente a mi habitación. Yo sentí un frío que entró
reveló. Y cuando este tubo de luz se me reveló frente a la cama, cuando abrí los ojos, lo primero que hice fue que salí corriendo. No le pregunté quién era ni de dónde venía, sino que salí corriendo porque me asusté. Porque muchas veces estamos clamando por algo, pero no estamos preparados ni siquiera para vernos. Conexión espiritual mediante lo que es la oración, el ayuno y la lectura de la palabra y la meditación en la presencia de Dios. O sea, esa conexión, esos complementos espirituales van a provocar que tú tengas una búsqueda sólida con el Espíritu Santo, porque cuando tú lo buscas, tú conoces a quien te llamó, tú conoces a aquel quien tú estás buscando. Tú no vas a conocer a nadie si tú no tienes una comunicación con esa persona. Debemos de entender que para nosotros conocer a Dios debemos de comunicarnos con el Señor mediante lo que es la oración. Ahora, hay un nivel dentro de lo que es la oración que te ayuda como a relacionarte con esa presencia o esa fragancia del Espíritu Santo. Y yo le llamo el nivel de la adoración. Cuando en esa intimidad o en esa búsqueda tú adoras al Señor, entonas cántico al Señor, te eleva a la presencia del Espíritu Santo, entonces es donde tú tienes un contacto tangible con la presencia de Dios. Es donde esa presencia se acerca a ti y tú sientes como ese aroma del Espíritu Santo caminando en tu cuarto, en tu habitación, en el lugar donde tú estés, porque ya hay una inclinación a la presencia de Dios. ¿Cómo es la manera de una persona hacer un silicio de la manera correcta? ¿Cómo lo podemos hacer de la manera correcta? Porque ciertamente hay personas que tal vez están ahí y no saben de lo que se esté hablando. Sí, bueno, el silicio es, como dice la palabra en 2 de Samuel, capítulo 21, verso 15, que esta mujer llamada Rispa hizo silicio tomando una tela y la puso sobre una peña. El silicio actualmente consiste en echar una sábana en el piso, un cartón, lo más leve, para así tú golpear tu humanidad y en ese momento también estar en un momento de vela, estar despierto. Hay un contenido que Dios te va a dar y es mediante el silicio. Eso lo podemos ver con el ministerio de Cristo. Cuando Él multiplicó los 5 panes, primeramente ordenó a la gran multitud recotarse sobre la hierba. Es una señal de humillación. Es una señal de tu ego, tu arrogancia, todo lo que se manifiesta a través de la carne en el hombre, tú lo echas a los pies del maestro. Y ahí que dice la palabra, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, y Dios se exaltará. Es donde tú estás humillando tu humanidad y a la vez, en el momento cuando tu carne quiere dormir, es cuando tú te esfuerzas a velar y a orar. Nota que hay revelaciones que van a venir cuando tu humanidad se debilita, cuando tu humanidad está pidiendo un cansancio, pero es aquí tú sometes tu humanidad con tal de darle espacio a la voluntad de Dios. Porque en ese momento del silicio es donde tu humanidad mengua y entonces el Espíritu Santo encuentra ese camino abierto para entrar y empezar a otorgarte cosas nuevas. Tal como dijo Cristo, el Espíritu está dispuesto, pero la carne débil. Y más los discípulos, habiendo permanecido despiertos, vieron la gloria de Dios. Mientras su humanidad lo atacaba y le pedía confort, ellos sacrificaban su humanidad y al sacrificar su humanidad tenían acceso a lo sobrenatural. Mira, una de las experiencias más poderosas fue cuando comencé a orarle a Dios por el don de liberación. Vi que Dios me entregó un látigo. Este látigo en la punta tenía una bola prendida en fuego. Dios me dijo, usa este látigo para contrarrestar los espíritus inmundos. Luego tengo un sueño donde ahí fue que se me fue confirmado el don de la liberación. Soñé que entraba a una iglesia y solo con entrar los espíritus inmundos se manifestaban, gritaban y decían tú no. Cuando me paro en el altar suelto una lengua y hay una joven la cual viene caminando adentro a la actividad donde yo estaba. Cuando yo reprendo, la joven vomita un resguardo que tiene por dentro. Cuando pasa esto en el sueño, luego yo me despierto y voy a una iglesia y me encuentro la misma joven del sueño, me la encontré en la iglesia. Cuando me encuentro a esta joven en la iglesia, está pasando por un proceso de liberación. Había un varón que estaba cansado de orar por ella. Había un varón que se metió en una locura tan fuerte que se quitó la correa y comenzó a tirar correazos como en un símbolo de que le estaba dando a los espíritus. Y yo no sé, pero cuando él tiraba los correazos, hermano, el espíritu que estaba en la joven gritaba. Hay cosas que parecerán locura. Entonces, cuando de repente yo comienzo a orar por la joven,
para que todo resguardo salga de su cuerpo, porque me acordé del sueño. Cuando comienzo a orar por la joven para que todo resguardo salga de su cuerpo, la joven comienza a vomitar un resguardo. Y el resguardo que vomita es una pelota de carne como de este tamaño, envuelta en unos hilos. Cuando esta joven vomita esto, Anderson, ¿sabe lo que acontece? Hay otra joven en el mismo lugar. A la otra joven le dije, no la toques, porque si tú tocas a esa joven que tiene el fuego de Dios sobre ella, tú también vas a caer endemoniada. ¿Y sabe lo que aconteció? Que la joven desobedeció y fue y la tocó, y ella cayó endemoniada también. Y más profunda, hay una profundidad más plena en la oración. Por eso cuando tú llegas a un nivel de adoración es donde viene la revelación de la oración a tu vida. Nosotros no sabemos pedir como conviene, dice la palabra, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemido indecible. Esa intercesión espiritual del Espíritu va a venir en el espacio de la adoración. Porque cuando tú estás en ese espacio de la adoración, entonces viene la lágrima, viene la inclinación, vienen esos gemidos, y entonces viene la revelación y el propósito de la oración. Por eso hay personas que su oración son vanas repeticiones, porque no tienen el espacio de la adoración. Correcto, es lo que dice Pablo en 1 Corintios 9:25, y dice: de esta manera golpeo, no como golpeando el aire, más bien golpeo mi propio cuerpo y lo pongo bajo servidumbre. Ahí está hablando de las pasiones, de los deseos carnales que se activan. Y así como un boxeador, un atleta en Corintio, golpeaba lo que era un zambá para entrenar, entonces Pablo dice: cuando mi humanidad se quiere revelar, yo la golpeo. Recuerda también que las águilas, para rejuvenecer, se golpea contra la roca. Entonces, cuando yo golpeo mi carne en el silicio, es una manera de que puedo tener acceso a lo sobrenatural. ¿Cómo entraste en dicha dimensión? Mira, fue por muchos fracasos. Cuando uno comienza en el evangelio, uno viene con muchas frustraciones, y las frustraciones que uno trae muchas veces obligan a uno a introducirse en un nuevo nivel. ¿Por qué? Háblame alguna de esas frustraciones. Las frustraciones que uno tiene como hombre de Dios muchas veces vienen porque uno va a una actividad y no pasa nada. Después de tú orar tantas horas, a veces tú quieres que el poder de Dios descienda a la actividad, y al contrario, no pasa nada, porque Dios tiene un tiempo para manifestar cada cosa. Yo digo que el hombre de Dios no debe desesperarse, y una de las cosas que te van a ayudar a ti a no ser impaciente es la oración, porque la oración te conecta con Dios, y cuando tú estás conectado con Dios, tú vas a ver en qué tiempo tú te puedes mover y en qué tiempo tú no puedes moverte. Habían lugares y personas que me invitaban a lugares, pero yo no podía manifestar aquella gloria que yo llevaba dentro de mí, porque en el momento todavía no era el tiempo de yo manifestarla. Sí, mira, en una ocasión yo estaba en un nivel de adoración, estaba adorando al Señor. Allá en mi habitación estaba a solas con el Señor, porque me gusta estar a solas con Dios, porque ahí es donde tú tienes una mayor devoción, una mayor conexión con el Espíritu Santo. Y mientras estaba ahí en ese fervor y en esa adoración, yo sentí literalmente como ese personaje de fuego descendió allá. Yo tenía mis ojos cerrados, pero yo lo sentía que estaba al frente de mí. Entonces yo fui con el atrevimiento de querer tocar a ese personaje. Y cuando yo caminé hacia él y quería tocarlo, cuando sentí el resplandor de fuego de ese personaje, entonces ese fuego como que me impactó y yo caí en el piso. Wow, tremendo, tremendo. Ese personaje como que perfumó El el ambiente y yo no me podía parar. Las lágrimas, llorando, hablando en lengua delante de la presencia de Dios. Pero esa aparición de ese personaje celestial vino a través de lo que fue la adoración. Esa inclinación, esa adoración activó lo sobrenatural. Qué bueno que estés ahí disfrutando de este poderoso contenido. Por eso quiero invitarte a que tomes un segundo de tu tiempo, dale me gusta, compártelo y deja tu comentario. Y si es la primera vez que ves nuestro programa o nuestro canal, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Es de bastante bendición para nosotros. Así más personas pueden ser bendecidas con el contenido de edificación que estamos trayendo. Vamos, vuélvete un colaborador de esta plataforma. Dios te bendiga y continúa viendo este poderoso contenido. El ayuno
El ayuno es fundamental en la vida de un creyente. Eso lo podemos ver en el ministerio de Cristo. Antes del ministerio comenzar a operar en milagros sobrenaturales, primeramente el ayuno. Por ejemplo, yo recuerdo haber estado en un ayuno de varios días, y cuando estaba en ese ayuno, yo les pedía revelación al Señor. Le pedí al Señor iluminación, que Él me revelara algo. Y yo recuerdo que en el último día el Señor habló a mi espíritu y me dio dos palabras fundamentales en mi ministerio, que hasta la fecha de hoy he podido ver la manifestación y el éxito luego de yo haber recibido esta palabra. Y entendí que el ayuno es un medio también que nos permite recibir la visitación del Padre. Por ejemplo, el apóstol Pablo, un hombre de poder, trascendental en el ministerio, elocuente, sapiente, pero él también empleaba el ayuno en su ministerio. Él dice: yo estuve mucho de velo y en mucho ayuno. Esta forma de abstenerse de alimento, ¿verdad?, nos conecta y nos permite ser más sensible a la voluntad de Dios. Ejemplo: Juan el Bautista dice: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Cuando tú interpretas esto de manera espiritual, tiene dos referencias. Tanto la popularidad de Juan tenía que menguar, pero también, llevándolo a un sentido espiritual, tiene que ver con esa parte humana. Cuando esa parte humana se debilita y mengua, es cuando tenemos acceso a poder escuchar a Dios, poder percibir cosas sobrenaturales de parte de Dios. Capítulo 10 de los Hechos, el apóstol Pedro estaba donde Simón el curtidor y dice que él tenía hambre. Sí. Y cuando él sube al terrado a meditar y a orar, nota que en ese momento él tiene una éxtasis, porque es que su humanidad está golpeada, su humanidad está débil, su humanidad en ese momento no puede manifestar esas obras o esas contradicciones a lo que se llama las cosas de Dios. El ayuno es fundamental en la vida de un creyente. Donde no hay oración, no hay adoración, perdón, no hay avivamiento. Donde no hay adoración, no hay inclinación de alma. Debemos de entender que el hombre en sí, al ser destituido de la naturaleza espiritual que tenía, vino y adoptó una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa muchas veces no permite que nosotros reconozcamos a Dios como Padre o no nos inclinemos a Él. Entonces nosotros debemos de doblegar todo orgullo, todo ego, toda naturaleza pecaminosa delante de la presencia de Dios. Y esto lo rompe la adoración. Cuando hay adoración, tú estás reconociendo que tú sin Dios no eres nadie. Cuando hay adoración, tú estás reconociendo que todo lo que tú tienes depende de aquel que tú te le estás inclinando. Sí, claro, muchos ayunos han sido interrumpidos, porque es que en el momento que tú te decides ayunar, como que se activa algo negativo, esa influencia contraria. Es cuando en ese mismo día donde te propusiste ayunar, vienen los mayores deseos, los mayores apetitos, vienen las mayores ofertas, porque hay ayunos que uno lleva a sola, en privado, pero hay veces también que tú puedes estar haciendo tu labor social, cotidiana, y puedes estar en ayuno. Esto lo podemos ver con Jeremías. Ellos estaban con Nehemías, ellos estaban trabajando en los muros, pero en la otra mano tenían la espada. O sea, tú puedes estar trabajando en lo básico y en ese momento puedes estar en ayuno, y es donde van a venir las mayores ofertas. Nota algo: hay tres tipos de revelaciones, y esto lo podemos ver que Cristo es que revela estos tres tipos de revelaciones. La carne revela, la sangre revela y el Espíritu Santo revela. Cuando Cristo le dice: Simón, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento la carne te trae iluminaciones, te trae deseos, es una revelación, una información que tú estás recibiendo de parte de la carne. Y a veces el hombre y la mujer de Dios ha sido vencido por esas informaciones carnales. Wow, tú has desatado un tremendo código, hay un tremendo secreto, misterio, que yo sé que muchas personas lo van a comenzar a implementar a través de la oración. Sí. Porque ciertamente la adoración lo utilizamos a diario, pero muchas veces se nos olvida de adorar en medio de la oración. Sí, mira, y en la Biblia tenemos grandes ejemplos de cómo la adoración provocó que grandes murallas, grandes victorias vengan a la vida del pueblo. Gedeón fue a la guerra con 300, pero fue con adoración y obtuvo la victoria. La espada de los enemigos fueron confundidas. El pueblo de Israel, cuando fue a conquistar a Jericó, la adoración estaba primero que los que tenían espada y los que tenían lanza. Entonces, la adoración es algo primordial en la búsqueda
del creyente. En una ocasión también quiero resaltar que estaba en mi congregación, y mientras estaba en mi congregación estaba en un ayuno intenso. Estaba con otro compañero que es evangelista, y cuando estábamos buscando al Señor en ese ayuno intenso, estábamos adorando al Señor. Me acuerdo que estábamos adorando al Señor, nos estábamos paseando, y yo vi cómo a la iglesia descendió un círculo de ángeles. Yo vi ese círculo de ángeles, y cuando ese círculo de ángeles se apoderó de la atmósfera ayer en la iglesia, esos ángeles, ese círculo estaba acompañado de fuego. Yo veía fuego que los rodeaba, como llama de fuego. Cuando yo veía ese fuego, yo quería hablar, pero no podía hablar. Y porque era algo como inexplicable. Yo quería decirle al compañero mío, yo estaba llorando y quería decirle, el compañero mío también vio lo que yo estaba viendo, y él cayó en el piso, hermano. Cayó por un lado y yo caí por otro, y duramos como media hora en el piso llorando de la presencia de Dios tan fuerte. Esos ángeles como que cantaban y adoraban con nosotros. Mira, los fracasos, aún de ellos tú obtienes experiencia para no volver a caer en dichos errores. A veces comenzamos buscando a Dios por rutina, porque lo escuchamos de otro, pero lo más lindo es cuando nace una convención personal dentro de ti y entiendes no buscar a Dios por un beneficio, sino porque realmente buscar a Dios debe ser parte de nuestra vida en el Señor. Y luego entendemos la importancia, lo que somos beneficiados cuando buscamos a Dios a través de esos medios, somos nosotros mismos, y nos cohibimos de que no volver a caer en esa misma rutina o esos mismos errores, y tomamos la medida más correspondiente para poder hacer las cosas con éxito. Mira, la conexión con la palabra. Aquel que no tiene la conexión con la esencia de la palabra no va a tener una fe activa dentro de sí. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y esa misma fe es la que te va a ayudar a acercarte a lo que es la presencia de Dios y a la búsqueda con el Espíritu Santo. Hay personas que se le olvida leer la palabra, se le olvida memorizar la palabra o profundizar en lo que es la palabra de Dios. Y cuando tú tienes la esencia de la palabra activa dentro de sí, tú eres cortante en el mundo espiritual. Recuerda que la Biblia dice que toda palabra de Dios es útil para redarguir, para exhortar, para reprender, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la preparación o la formación de un hombre de Dios va a venir en base a la palabra. Esa formación a la búsqueda, a acercarte al Señor, va a venir mediante la palabra. Entonces, si tú no tienes lo que es la palabra o la revelación de la palabra, tú tampoco vas a tener la revelación de la búsqueda o con qué finalidad tú vas a buscar al Señor. Mira, por ejemplo, cuando el Señor quería que su pueblo ayunara, ciertamente le gustaba esos momentos a sola. Por eso se aplica mucho la palabra monte. ¿Por qué monte? No es específicamente el monte que te va a dar la unción o la revelación, sino que allí no va a haber interferencia. Nota algo, Osea capítulo 2, verso 14, el mismo Señor le dice al pueblo, os atraeré a mí y os llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. Lo que Dios quiere es que nosotros estemos en un lugar donde no haya interrupción. Nota que el mismo Cristo dice, entra en tu cámara secreta y cierra la puerta. Es un momento a sola, un momento de intimidad, un momento devocional con el Padre. Es lo que conocía la tsunamita. Ella entiende que cada hombre de Dios, por ejemplo, el profeta Eliseo, necesitaba una cámara secreta donde nadie interrumpiera ese momento de cercanía, ese momento íntimo con el Padre, donde a la vez podemos olfatear lo sobrenatural del Padre. Sí, mira, muchas veces resaltamos la oración que es bueno, el ayuno que es bueno, la adoración que es bueno, pero la palabra te ayuda con lo que es la conexión, porque la palabra te complementa en la conexión espiritual, en la conexión ministerial, en la oratoria. La palabra es el complemento de todo hombre y mujer de Dios. Entonces, si tú no tienes lo que es el panorama de la palabra,
tú no vas a tener una búsqueda sólida con el Espíritu Santo, ni vas a tener un sustento ni un fundamento tampoco, porque hay personas que son hombres de ayuno, son hombres de oración, pero vienen pruebas, lo golpean y tú lo ves que se descarrean. No tienen la plataforma de la palabra activa dentro de sí. La meditación es fundamental en la vida de un creyente. Dice que Isaac salió al campo a meditar. ¿Qué es meditar? Reflexionar, buscar el porqué de la cosa. A través de la meditación vas a sentir iluminaciones del Padre. Ejemplo, en el libro de San Juan capítulo 1, verso 43 en adelante, vemos a Natanael, uno de los discípulos de Jesús, el cual estaba meditando debajo de la higuera. Y los expertos dicen que él estaba leyendo el libro de Génesis 28, cuando Jacob tuvo la revelación entre la escalera y los ángeles de Jehová. Y es la razón por la cual Cristo en el verso 52 le dice: cosas mayores que estas verá, desde hoy verá los cielos abiertos a los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El enebro o la higuera era una planta especialmente que cada judío o israelita fiel a Dios apartaba para meditar en la palabra del Señor. Por eso el Señor le dice: antes que Felipe te llamara, yo te vi cuando estaba debajo de la higuera. La meditación nos conecta, la meditación abre los cielos, la meditación nos puede llevar aún a trascender a lo sobrenatural. ¿Alguna experiencia que te haya pasado tú escudriñando la palabra del Señor o indagando o estudiando la palabra del Señor? ¿Alguna experiencia de esas que marcan muchas veces nuestra vida? Son muchas. Si empiezo no terminamos, porque a mí me encanta conectar con lo que es la palabra de Dios, pero me acuerdo que cuando era nuevo creyente, cuando empecé lo que es a escudriñar la palabra de Dios, yo empecé con esa hambre de conocer la palabra de Dios. Y recuerdo que yo leía un capítulo y el Espíritu Santo me explicaba el capítulo que yo leía. Y cuando yo le explicaba ese capítulo a una persona que tenía más experiencia, más conocimiento, se quedaba hasta sorprendido, porque decía: wow, ¿cómo este muchacho explica ese capítulo? Pero él no sabía que era el Espíritu Santo que me lo enseñaba. Pero eso era mediante la búsqueda de la palabra, porque muchas veces hay personas que son indoctos, personas que no tienen una formación académica, y ellos tienen miedo a escudriñar la palabra porque tal vez no la entienden en muchas áreas. Dios te enseña a lo que es el conocimiento de la palabra. El mismo Dios te instruye, el mismo Dios te enseña, te profundiza la palabra, pero eso es tú leyendo la Biblia. También yo recuerdo que yo estudiaba la palabra y como que el Espíritu Santo me mostraba el panorama de las cosas que se vivían. Era como que yo entraba a la historia de la palabra, como a la vivencia de la palabra, de lo que se estaba viviendo. Sí, y traía una revelación de lo que yo veía de ese panorama. Es algo demasiado lindo. Hay que ser paciente. Salmo 40, David expresa y dice: pacientemente esperé a Jehová. Y luego él mismo dice: los que miraron a él no fueron jamás avergonzados. Note algo, tiene que ser paciente y consistente. Lucas 18, aquella viuda persistía y consistía yendo donde aquel juez, y en determinado tiempo se le hizo justicia. Aquí Jesús, en esta historia o parábola, nos está enseñando el éxito y la victoria de la consistencia. Sigue leyendo. La lectura es una iluminación que en determinado tiempo el Dios del cielo te la va a dar. Te lo digo por experiencia propia. En el inicio, en el principio, yo leía y no entendía, pero seguía leyendo y a la vez le pedía la iluminación a Dios, hasta que en un momento determinado el Señor trajo esa iluminación y la interpretación correcta de su palabra a mi espíritu y a mi pensamiento. Consiste buscando al Señor. En el determinado tiempo de Dios, Dios va a manifestar eso que tú has buscado. Nota algo, el salmista dice: lo que sembraste con lágrimas, con regocijo lo va a cosechar. Cada búsqueda, cada ayuno, cada consagración, cada propósito en Dios es una semilla que tú estás sembrando en la presencia de Dios. Y todo aquel que siembra tiene que ser paciente y entender que en un determinado tiempo la cosecha de su semilla se va a manifestar. Amén, amén. Mira, me gustaría también que tú me hables de alguna herramienta que tú pensabas en algún momento de tu vida que tal vez era efectiva o iba a ser efectiva, pero no fue efectiva para acercarte a Dios. Yo recuerdo que yo
a mi padre espiritual yo veía que él oraba mucho. Él se hincaba a las 9 de la noche y todavía eran las 6 de la mañana y él estaba de rodillas. Y yo decía, wow, si yo tengo esa cercanía, esa conexión como él la tiene, tal vez yo voy a tener lo que él porta. Pero yo lo que no sabía como nuevo creyente, que cada quien tiene su esencia. Entonces yo quería como parecerme a él en todo, en la manera de predicar, de buscar a Dios y cosas. Y cuando intenté como acceder a esa dimensión de búsqueda, no tuve resultado. Porque ya esa era la esencia de él. A cada hombre Dios le demanda una dimensión. Cada hombre Dios le demanda una dimensión y una cercanía. Esa era la dimensión de él. Entonces yo quería como nuevo creyente, como ya llegar a entrar a esa dimensión de oración, de búsqueda, de predicación de la palabra. Y fracasé, hermano. Fracasé porque no tuve esa cercanía con Dios. Claro, pues yo decía, wow, pero yo estoy buscando a Dios como él lo busca y yo no tengo los mismos resultados que él tiene. Entonces uno se siente, tú sabes, mal, porque uno cree que el secreto es de la manera que él lo hace y uno va a tener el mismo resultado, y no. Cada quien Dios le entrega como un código diferente, una manera de acercarse a Dios diferente. Yo quiero que tú me le des una palabra a aquellas personas que tal vez han utilizado en algún momento de su vida o han empleado en algún momento de su vida alguna de estas estrategias o de estas herramientas que nos conducen a buscar la presencia del Señor, pero tal vez no han tenido el éxito que están buscando y se sienten desesperadas. Dicen, bueno, yo leo la palabra, he meditado, he orado, he ayunado, pero todavía siento que no me acerco a la presencia de Dios. Yo quiero que tú me le des una palabra a ese público. Hay que ser paciente. Salmo 40, David expresa y dice, pacientemente esperé a Jehová. Y luego él mismo dice, los que miraron a él no fueron jamás avergonzados. Note algo, tiene que ser paciente y consistente. Lucas 18, aquella viuda persistía y consistía yendo donde aquel juez, y en determinado tiempo se le hizo justicia. Aquí Jesús en esta historia o parábola nos está enseñando el éxito y la victoria de la consistencia. Sigue leyendo. La lectura es una iluminación que en determinado tiempo el Dios del cielo te la va a dar. Te lo digo por experiencia propia. En el inicio, en el principio, yo leía y no entendía, pero seguía leyendo y a la vez le pedía la iluminación a Dios, hasta que en un momento determinado el Señor trajo esa iluminación y la interpretación correcta de su palabra a mi espíritu y a mi pensamiento. Consiste buscando al Señor. En el determinado tiempo de Dios, Dios va a manifestar eso que tú has buscado. Nota algo, el salmista dice, lo que sembraste con lágrimas, con regocijo lo va a cosechar. Cada búsqueda, cada ayuno, cada consagración, cada propósito en Dios es una semilla que tú estás sembrando en la presencia de Dios. Y todo aquel que siembra tiene que ser paciente y entender que en un determinado tiempo la cosecha de su semilla se va a manifestar. Yo quiero que tú le envíes un mensaje final a esas personas que están ahí, que te están viendo, que tal vez están utilizando estos medios, la palabra, la oración, la adoración también, para acercarse al Señor, pero todavía no han tenido lo que es una manifestación de la gloria de Dios en su vida, o todavía no han tenido resultados o no han visto el resultado de lo que están buscando. Mira, una de las cosas que yo les recomiendo es la constancia en la vida de oración y de intimidad. Yo les recomiendo que a cada persona que me esté escuchando ahí sea constante en lo que quiere en el Señor. La constancia en la vida de oración te va a revelar el propósito que Dios tiene para contigo y te va a conectar a la esencia divina de lo que verdaderamente tú eres. Muchas veces queremos copiar la búsqueda de otro como nuevo creyente, como inmaduro al fin, o la manera de cómo otro hace la cosa, y no vamos a tener muchas veces resultados o los resultados que esperamos tener. Pero esa constancia en la vida de oración te va a revelar el plan que Dios quiere para contigo, y ese plan que Dios quiere para contigo te va a revelar aquella esencia de la manera de cómo Dios quiere que tú lo busques o que tú te encuentres con Él, ya sea a través de lo que es subir a la montaña, la adoración, la intercesión. Dios te va a revelar de la manera de cómo Él va a conectar contigo y se va a encontrar contigo. Hubieron hombres que tuvieron encuentro con Dios en el templo. Aarón era un hombre que Dios se encontraba con él en el templo. A Moisés Dios se les revelaba en el monte. Hubieron profetas que tuvieron manifestaciones de Dios en áreas
diferentes y en áreas específicas, pero fue que conectaron con esa esencia de su llamado y de lo que Dios quería. En primer lugar, conecta con ese llamado de Dios y sé constante en la vida de oración. La vida constante en la oración va a provocar constante manifestación también. Amén. Mira, hemos llegado a la parte final de este poderoso contenido que hemos querido traer en el día de hoy, donde yo sé que muchas vidas van a incentivarse con la búsqueda del Espíritu de Dios y de la presencia de Dios en su vida. Si estás intentando buscar a Dios a través de alguno de estos medios o métodos y no has tenido resultados, voy a querer incentivarte nuevamente a que persista en la oración, a que persista en el ayuno, a que persista en la búsqueda, porque Dios se te ha de revelar a tu vida. También quiero invitarte antes de despedirnos a que le dé me gusta, comparta. Y si quieres también que más personas o las mujeres cuenten sus experiencias de cómo se encontraron con Dios y la experiencia que tuvieron a través de la búsqueda con Dios, déjalo ahí en los comentarios. Si quieres una segunda parte con mujeres de Dios, mujeres ungidas, mujeres que son llevadas por el Espíritu Santo, déjalo ahí en los comentarios. Es todo por hoy, ha sido más que un placer y un privilegio. Quien te habla es tu hermano Anderson Bautista y será hasta una próxima entrega. Esto es Joven de Cristo.